modalidad del curso y el objetivo principal, en el fondo, es actualizar y promover el cuidado de la comunicación de manera precoz en nuestros usuarios, ¿cierto? Y poder aportar un granito más de arena a nuestro conocimiento, así generar redes también, que para nosotros también es muy importante. A modo de información general, el curso va a ser en modalidad sincrónica, ¿cierto? Y tiene una exigencia de asistencia de un 80% para la certificación. ¿Cómo vamos a tomar asistencia? A través de que usted debe escribir su nombre en el chat y y el lugar en donde se desempeña. Y a su vez también vamos a tener una evaluación. Y esta evaluación la vamos a hacer a través de la plataforma Google Form y que vamos a enviar el link, vamos a tener un espacio para hacerla con tranquilidad a partir del 13 de mayo hasta las 16 horas del 20 de mayo. Ya, así que a sus correos les va a llegar la evaluación después del curso. En este tiempo de la teleeducación y todo tele, ¿cierto? Hay algunas estrategias que tenemos para poder seguir los cursos, ojalá tomar nota, poder seguir el programa y estar, por cierto, en un lugar silencioso, menos de ruido. Aprender desde casa es una tarea bastante sencilla, no es tarea sencilla, pero se puede conseguir. Así que los invitamos a este curso que fue hecho con harto amor por parte de la unidad de fonoaudiología del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena y va a tocar diferentes tópicos. Hoy día vamos a tener la parte audición y terminando con comunicación y lenguaje propiamente tal. Y bueno, por aquí anda nuestro jefe, nuestro dire, para ver si es que nos puede dar un saludo inicial para poder comenzar con nuestra colega Magdalena. Hola Sofía, hola a todo el equipo, hola a todos los asistentes. Basalmente les voy a robar solo medio minuto, espero, para agradecer la disposición de todo el equipo de fonoaudiología por organizar este curso. Ciertamente este es uno de los desafíos de nuestro hospital, el poder expandir el conocimiento, lo que manejamos en el día a día, lo que vamos aprendiendo, tanto desde la docencia como en la aplicación de ella, y poder compartirla con todos ustedes, compartirla con los asistentes, en el fondo ser generosos en ello, en crear una comunidad que esté al servicio de nuestra infancia y adolescencia. Creo que ese es uno de los principales desafíos y estamos muy contentos de verlo reflejado así. Y también poder agradecer todo el esfuerzo que realizan día a día. Creo que si uno habla de la ética del trabajo, como a veces lo definen los americanos, creo que son un ejemplo de cómo el desvelarse por la preocupación de cada niño, niña y adolescente que se atiende en nuestro hospital, ciertamente nos motiva a todos a seguir mejorando día a día. Así que gracias al equipo interno y la mejor de la suerte en este curso y toda la bienvenida a los asistentes. Oye, muchísimas gracias, doctor Roger, por esta bienvenida. Estoy muy impresionada por todos los chats que tenemos de muchas partes, incluso desde fuera de Chile, así que todos muy bienvenidos. Hemos mandado ya el material complementario gracias a la ayuda de nuestra unidad de capacitación. Así que no me queda más que dejarlos con Magdalena. Magdalena Cornejo es la fonoaudióloga, forma parte del equipo de audición del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena y ella nos va a hablar un poco de la importancia de la detección precoz de la pérdida auditiva. Magda, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Ya. Bueno, primero que todo, darles las gracias a Sofía, la jefa de nuestra unidad, por la invitación. Y partir de lleno porque el tiempo es acotado. En general, a mí me tocó hablarles un poco sobre la detección precoz de la pérdida auditiva y lo quise llevar a la importancia finalmente de esta detección temprana, porque es importante llegar a tiempo y qué es lo que hay en la actualidad en Chile al respecto. Primero, comenzar con cuál es la audición y sus implicancias.
En general, las personas percibimos el mundo y nuestro entorno principalmente a través de las experiencias sensoriales. Una de ellas, y muy relevante, ¿cierto?, es la audición. Y sabemos que de todos los sentidos, ¿cierto?, es el que nos facilita la comunicación, nos va a promover la interacción social y nos va a permitir establecer relaciones con las demás personas. Incluso algo tan básico como alertarnos de los peligros es fundamental, se produce gracias a la audición. ¿Ya? Además, entonces, podríamos decir que la audición constituye la vía principal para el desarrollo del lenguaje y la comunicación en el ser humano, por lo tanto, es un componente esencial para la creación y la mantención de relaciones interpersonales con otras personas. Nos permite desarrollar la socialización, incluso es fundamental en la esfera educativa y laboral. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí que una pérdida auditiva, ¿cierto?, un desmedro en este sentido, va a suponer un obstáculo para el desarrollo educativo de los niños y la integración social. Por otra parte, la audición nos va a conectar con nuestro entorno incluso antes de nacer, ¿ya? Un bebé que tiene audición típica ha escuchado, por ejemplo, la voz de su madre o las voces del entorno cercano a ella, y por lo tanto va a ser capaz de notar la diferencia entre la voz de la madre y del padre, por ejemplo, reconocer ciertas inflexiones que le van a permitir detectar cuáles son las palabras con contenido de las que no lo son, reconocer emociones en las voces, reconocer la música que escucharon durante el periodo de gestación, por ejemplo, aunque los sonidos se van a escuchar mucho más suaves y tal vez como más apagados cuando están al interior del útero. Esta exposición a sonidos desde la gestación van a brindar información importante para el desarrollo de estas conexiones neuronales y de nuestro cerebro auditivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Porque un niño con pérdida auditiva congénita no va a tener estas experiencias auditivas y ya está en una situación de hándicap. Por lo tanto, esto quiere decir que es muy importante detectarlo lo antes posible. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder definir la hipoacusia? De acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la vamos a poder entender o va a consistir en la pérdida parcial o completa de respuesta a estímulos sonoros y que va a impedir la adquisición y el desarrollo del lenguaje, pero no solamente tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, sino que hay otros muchos ámbitos en los cuales se van a ver afectados. Por ejemplo, va a generar dificultad en el aprendizaje escolar, va a generar alteraciones a nivel de afectivo y también del comportamiento. Por lo tanto, la hipoacusia no solo impacta negativamente en el desarrollo del lenguaje, sino que también influye en las funciones mentales, ¿ya? En los logros educativos, en el comportamiento social, en las oportunidades socioeconómicas y laborales que a futuro pueda tener ese niño. Y eso a la vez se va a poder entender como un costo importante para la sociedad, ya que esa persona con discapacidad auditiva que no ha sido correctamente tratada o a tiempo, va a generar un costo y va a generar pérdida en la productividad para nuestra sociedad. Ahora bien, sí es importante considerar que las consecuencias sobre el desarrollo o cuánto va a afectar este déficit auditivo va a ser más o menos dramático dependiendo de distintos factores, ¿ya? Como por ejemplo factores etiológicos, el momento de aparición del déficit auditivo y, por ejemplo, si este déficit es más bien estable o es progresivo, ¿ya? Por otra parte, también como yo les mencionaba, el momento en el que se realice el diagnóstico, el que ese niño tenga acceso a los servicios, a un equipo coordinado, al momento del tratamiento y del diagnóstico, también van a jugar un rol importante. Algunas cifras que plantea la OMS respecto al grado de pérdida auditiva. La OMS plantea que la pérdida auditiva es la discapacidad más común
en los niños en todo el mundo, ¿ya? En general es 200 veces más frecuente, por ejemplo, que la fenilcetonuria y 3,5 veces más frecuente que el hipotiroidismo congénito, que hace mucho tiempo que tienen un screening universal acá en Chile, ¿ya? Hay 32 millones de niños que van a presentar hipoacusia, que se va a considerar discapacitante, ¿ya? Lo que obviamente, como yo les mencionaba al principio, puede generar problemas a nivel del desarrollo integral del niño, ¿ya? Además, la OMS plantea que la mayoría de los niños que se encuentran en esta situación viven en países que son más bien de ingresos bajos o medios, que probablemente no tienen incorporado un tamizaje auditivo universal. También la hipoacusia neurosensorial congénita se presenta en alrededor de 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos. Incluso llega a ser a 8 por cada 1000 recién nacidos vivos en un grupo de niños que requieran, por ejemplo, hospitalización en las unidades de cuidados intensivos neonatológicos o que presenten algunos factores de riesgo, que son los que menciona la Joint Commission. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Los que vemos acá. Por ejemplo, algunos factores de riesgo de hipoacusia infantil que fueron planteados el año 2017 por la Joint Commission Infant Hearing y que fueron revisados el 2019, son los siguientes. Por ejemplo, la sospecha por parte del cuidador acerca de retrasos del habla, el desarrollo y la audición anormal, historia familiar de hipoacusia permanente en la infancia, que el niño haya estado en cuidados intensivos neonatales durante más de 5 días, incluidos los reingresos, haber sido sometido a oxigenación a través de membrana extracorpórea, ventilación asistida, antibióticos, ototóxicos, diuréticos de asa, y hiperbilirrubinemia que necesitó de exsanguíneo transfusión, infecciones intrauterinas del grupo TORCH, como citomegalovirus, herpes, rubiola, sífilis y toxoplasmosis, anomalías craneofaciales que incluyen o involucran estructuras relacionadas con la audición, hallazgos físicos relacionados con síndromes asociados a pérdida auditiva neurosensorial o de conducción, como por ejemplo un mechón de pelo blanco, hipertelorismo, etc. Síndromes también asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva progresiva o de comienzo tardío, ¿ya? Como la neurofibromatosis, la osteopetrosis y los síndromes de Achter, de Vandenburg-Alport, entre otros, ¿ya? Algunas enfermedades neurodegenerativas, como el síndrome de Hunter y neuropatías sensoriomotrices, ¿ya? Infecciones postnatales que están asociadas a pérdida auditiva, incluyendo la meningitis vírica y bacteriana, traumatismo cráneoencefálico, especialmente las fracturas que tengan que ver con el hueso temporal y las bases de cráneo que requieran hospitalización, la quimioterapia y enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿ya? Todos estos factores de riesgo o todas estas condiciones van a ser factores de riesgo que debemos considerar y que podrían generar hipoacusia en los niños. Por lo tanto, considerando esto, es importante mencionar y reconocer el tamizaje auditivo, ¿ya? Tenemos, de acuerdo a lo que plantea también en el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y de diferente evidencia a nivel internacional, hay 3 tipos de tamizajes auditivos. Tenemos el tamizaje oportunista, que también se conoce como no sistemático, que en general se produce a partir de la inquietud de los papás o la sospecha durante el control sano de una posible pérdida auditiva, ¿ya? Y desde ahí nace la derivación a una evaluación auditiva. El segundo tipo de tamizaje que tenemos es el tamizaje selectivo, el cual se aplica solo a aquellos niños recién nacidos que tengan algún factor de riesgo para la presencia de hipoacusia, como los que se me pudieron mencionar anteriormente, ¿ya?
Cabe mencionar que solo alrededor del 50% de los recién nacidos con hipoacusia congénita van a presentar algunos de estos factores de riesgo que yo mencioné anteriormente, ¿ya? Los demás casos se presentan en recién nacidos sin algún elemento clínico o algún antecedente que haga sospechar la presencia de una hipoacusia congénita. Por lo tanto, ese 50% de niños sin factores de riesgo son el grupo que más tardíamente se diagnostica por la ausencia de un tamizaje auditivo universal, ¿ya? Por lo tanto, es tendencia mundial la aplicación como política del tamizaje auditivo universal, dejando de lado en general las otras estrategias. ¿Qué es este tamizaje auditivo universal? Es aquella evaluación auditiva de screening que se aplica a todos los recién nacidos. En general, el tamizaje auditivo universal va a ser una estrategia que nos va a permitir identificar la hipoacusia congénita, ¿cierto? Y la pérdida auditiva. En las últimas 2 décadas, la detección y el déficit auditivo en recién nacidos se ha convertido en el estándar de atención en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, sabemos que no es la realidad más habitual, sobre todo por lo menos acá a nivel del latinoamericano. El principal objetivo es identificar a niños con todo tipo y grado de discapacidad auditiva, ya sea unilateral o bilateral, y lo que busca es reducir la edad en el momento del diagnóstico para una amplificación auditiva temprana, lo que va a permitir maximizar su competencia a nivel lingüístico y el desarrollo de la alfabetización. ¿Ya? Hay varios estudios a nivel en Estados Unidos que se hicieron hace un tiempo atrás, donde que reunía información sobre la edad de diagnóstico y el momento de intervención luego de la implementación de un tamizaje auditivo universal en más de 1000 hospitales de Estados Unidos, y donde se entrevistaron a papás de niños hipoacúsicos, y aproximadamente la mitad de ellos contaron con un tamizaje auditivo al nacer, y determinaron que tanto la edad de diagnóstico como la edad de intervención fueron significativamente menores en aquellos grupos que fueron sometidos a tamizaje auditivo universal. Alrededor de, ese estudio planteaba entre 24 a 30 meses sin tamizaje versus 2 a 3 meses con tamizaje auditivo, ¿ya? Esta diferencia en términos del tiempo de diagnóstico es muy evidente, sobre todo en aquellos casos donde encontramos a niños con hipoacusias profundas, que no tengan factores asociados o que hagan sospechar de una pérdida auditiva. Entonces, ¿por qué es importante la detección precoz de una hipoacusia? Se acepta comúnmente que la identificación temprana de esta pérdida auditiva va a brindar a los niños la oportunidad de desarrollar habilidades lingüísticas que van a ser significativamente mejores en comparación con los niños que se han diagnosticado mucho más tarde, ¿ya? Y por lo tanto, es posible que los niños identificados con un déficit auditivo antes de los 6 meses de edad incluso no tengan retrasos en el habla y el lenguaje y se desarrollen de manera similar que los compañeros que son oyentes en términos de habla y de lenguaje, ¿ya? El objetivo principal, entonces, de esta intervención, de la detección temprana y de la intervención temprana en niños con discapacidad auditiva, va a ser restaurar o promover las habilidades de comunicación de los niños y optimizar el nivel de desarrollo, ¿ya?, de este lenguaje. Lo que a la larga no solo mejora el lenguaje, sino que, como hemos visto, va a impactar en el comportamiento cognitivo y socioemocional de los niños. Pero para que todo esto ocurra, va a ser indispensable la detección temprana. Además, hay estudios que indican que cuanto mayor sea el retraso en el diagnóstico y en la intervención de una hipoacusia, más pobres van a ser los resultados en términos de nivel del desarrollo del habla, lenguaje, socioemocional y también a nivel cognitivo, independiente si el niño tiene alguna comorbilidad o alguna otra discapacidad adicional.
Desde una visión más de salud pública, ¿cierto? El tamizaje auditivo universal va a otorgar grandes beneficios, ¿ya? Ya que cuando uno hace un análisis de costo-beneficio, se muestra que es una inversión que vale la pena para la sociedad, ya que los beneficios generalmente van a superar considerablemente los inconvenientes o los costos asociados a la implementación de este programa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano ahorra los costos de la intervención intensiva que va a tener ese niño de habla y de lenguaje y los servicios de educación especial que requiera probablemente a futuro, ¿ya? Y dado que la identificación y la intervención temprana de un trastorno auditivo conduce a mejoras en la habilidad lingüística, eso trae como consecuencia menores costos educativos y a largo plazo, ¿cierto?, una mayor productividad de por vida, ¿ya? Por lo tanto, la rentabilidad de este tamizaje auditivo neonatal es mucho mejor que si consideramos solamente, por ejemplo, el tamizaje selectivo. Sí. ¿Ya? No te calles, amiga. Vaya, sí, está bien. Me asusta. Ya. También otros estudios, como el mencionado acá, ¿cierto?, plantea cuál sería otra justificación de la implementación del tamizaje auditivo universal. Primero, este tamizaje cumple con todos los criterios de cribado universal. En primer lugar, como hemos mencionado anteriormente, tiene una prevalencia muy alta. En segundo lugar, si no se diagnostica a tiempo y no se trata adecuadamente, tiene graves consecuencias para un niño y también para la familia. Y la tercera justificación también es que las técnicas utilizadas para el diagnóstico son relativamente económicas, se encuentran disponibles relativamente fácil, son precisas, objetivas y confiables, ¿ya? En general, antes del tamizaje auditivo universal, las pérdidas auditivas, sobre todo las más graves, se diagnosticaban en promedio entre los 2 y los 3 años de vida. Y una pérdida leve o moderada. Hay alguien Magda, que tiene el micrófono sí, prendido. No sé quién es, por favor, que lo apague. por No sé quién es. favor, está abriendo y cerrando un cierre. Sí. Ahí sí parece. Ya. Entonces, aparte de estas tres justificaciones, ¿cierto?, de la prevalencia más alta, de que el diagnóstico tardío trae consecuencias para el niño y la familia, y además de que las técnicas utilizadas para la aplicación del tamizaje son relativamente económicas, fácilmente disponibles y objetivas, les comentaba, ¿cierto?, que antes de un tamizaje auditivo universal, la pérdida auditiva más severa, ¿cierto?, grave, se diagnosticaban en promedio entre los 2 y los 3 años de vida, y las pérdidas leves a moderadas era frecuente que no se diagnosticaran antes de los 4 años, ¿ya? En general son más difíciles de diagnosticar porque es más difícil darse cuenta si es que realmente tiene pérdida auditiva o no, ¿ya? Y a lo largo de los años, ¿cierto?, a nivel mundial se han ido implementando estos programas de detección temprana universal, lo que ha permitido que la detección de la pérdida auditiva se haya hecho muchísimo antes, en un periodo mucho más corto, incluso de varios meses. Acá tenemos un estudio del año 2011 que habla de, donde podríamos tener una idea, ¿cierto?, de cuánto es el tiempo de diagnóstico con tamizaje y sin tamizaje. Vemos, por ejemplo, que la hipoacusia profunda se diagnostica en promedio sin tamizaje, como alrededor de los 50 meses, y con tamizaje a los 12 meses. Lo mismo que en la hipoacusia severa, vamos a ver que se diagnostica sin tamizaje alrededor de los 38 meses, y disminuye a 30 meses con tamizaje, y las moderadas de 85 meses a 40 meses en aquellos casos en los que se aplica un tamizaje auditivo. Ahora bien, entonces, ¿cómo aplicamos este tamizaje? ¿Cuáles son las técnicas de screening? La JCIH
recomienda que las técnicas más utilizadas o más adecuadas en este caso son dos: las autoemisiones acústicas evocadas, ¿cierto? Y los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automatizados. Ambas proporcionan registros que son no invasivos de la actividad fisiológica que subyace a la función auditiva normal, y ambas se realizan fácilmente en los recién nacidos y lactantes, ¿ya? Y están validadas por distintas organizaciones profesionales. Son estrategias o técnicas de detección que son fiables y objetivas. La primera, ¿cierto?, son las emisiones otoacústicas, que son sonidos de baja intensidad que se miden en el conducto auditivo externo y que van a ser el resultado de un proceso activo, ¿ya?, de las células ciliadas externas dentro de la cóclea, ¿ya? Esta técnica permite evaluar la funcionalidad principalmente del órgano de corte y del oído interno. Van a poder ser registradas prácticamente en el 99% de los oídos que tienen audición normal desde el nacimiento, aunque siempre es importante esperar unas horas, ¿cierto? Porque si uno lo aplica inmediatamente es posible que puedan salir alteradas, ¿ya? Estas emisiones otoacústicas van a ser producto de la actividad fisiológica de este órgano de corte, ¿cierto? Y las células ciliadas externas tienen la finalidad principal de modular tanto la intensidad como la discriminación frecuencial y por lo tanto la estimulación de las células ciliadas internas, ¿ya? Entonces, estas emisiones otoacústicas lo que hacen es captar esta contracción que generan estas células externas, y la emisión lo logra captar. Mide solamente hasta ahí, hasta la célula ciliada externa. La interna en adelante, o cómo está la funcionalidad de las células ciliadas internas en adelante, no van a poder ser evaluadas por esta técnica. Dentro de las emisiones otoacústicas, yo puse en este caso solamente las transientes. Están las transientes, las producto de distorsión y las espontáneas, ¿ya? Pero las más utilizadas en la clínica en el ámbito de screening auditivo son estas transientes, que ocurren en respuesta a una señal de banda ancha como estímulo clic, que es como un chasquido que se utiliza, ¿cierto?, que estimula en general no un lugar específico de la cóclea, sino que por eso es de banda ancha, ¿cierto? Y se identifica durante un periodo de tiempo que oscila entre los 5 y los 20 milisegundos. Estas emisiones son reproducibles y permanecen estables por mucho tiempo. Acá vemos, por ejemplo, un equipo, ¿cierto?, donde podemos ver que a través de una sonda que se pone en el conducto auditivo del niño y que envía este estímulo clic, y el equipo va captando la respuesta de esas células ciliadas externas. La otra técnica mencionada, ¿cierto?, son los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automatizados. Esta prueba es una alternativa más viable al potencial evocado clínico, que es muchísimo más largo, ¿cierto? Tiene una sensibilidad del 99%, y lo que busca principalmente es captar una onda 5 que sea robusta, otorgando una respuesta de pass o refer, que en el fondo es pasa o refiere, ¿cierto? En general, los potenciales evocados auditivos van a medir desde el nervio auditivo y la vía auditiva, y se va a provocar esta estimulación acústica desde la cóclea hacia la entrada al encéfalo, en particular hacia los colículos inferiores, que es el punto donde se registra la onda 5, y la onda 5 es la onda más estable de este potencial evocado, que vemos aquí y la vemos aquí, ¿ya?
Y lo que hace este equipo automatizado es simplemente determinar si hay presencia de onda 5 o no la hay, ¿ya? Si es que hay presencia de onda 5 a un estímulo clic de 35 decibeles de intensidad, puede ser de 35 a 55 decibeles en general, pero lo que hace el equipo, ¿cierto?, es mandar el estímulo y captar la respuesta o la presencia de esta onda 5. Si hay presencia de onda 5, significa, ¿cierto?, que esta estimulación auditiva está llegando a nivel de los colículos inferiores y que por lo tanto hasta ahí la vía está funcionando bien y se considera que pasa la prueba, pasa el screening auditivo, ¿ya? Lo importante de esto es que, en general, ¿por qué se dice que esto es automatizado? Porque consiste en la creación de un algoritmo matemático que lo que va a detectar es la existencia de una respuesta a través de un cálculo de un valor estadístico, ¿ya? Y cuando ese valor estadístico no alcanza determinada significación estadística, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, cuando el paciente o el niño pasa la prueba, el resultado de este algoritmo es negativo, y si no pasa, el resultado es positivo, ¿ya? Y lo importante acá es que se realiza a través de criterios que son objetivos y están establecidos y se lleva a cabo de forma automática, ¿ya? Si en el fondo, para que quede claro, cuando pasa la prueba significa que hay presencia de onda 5, en este caso a 35 decibeles, por lo tanto uno asume que por lo menos hasta esa intensidad el niño sí está escuchando. Lo mismo ocurre con las emisiones otoacústicas. Acá tenemos una tabla que hace una comparación entre las emisiones otoacústicas y el ABR automatizado. En términos de metodología, la emisión otoacústica, primero, ¿cierto?, se pone una pequeña sonda en el canal auditivo y que envía un estímulo sonoro. El estímulo sonoro, en este caso, se transmite a través del oído medio y del oído interno, llega a las células ciliares externas de la cóclea, que van a producir una respuesta, ¿cierto?, que va a ser captada finalmente por el micrófono que está ubicado en la sonda del conducto auditivo. Y cuando el resultado pasa, se asume que tiene una función coclear buena, ¿cierto? Y que probablemente el oído medio también esté funcionando bien. Cuando refiere, va a haber probablemente un deterioro de la función, que va a estar más bien asociada a algo a nivel coclear, podría ser, pero también podría ser algo a nivel de oído externo o medio. ¿Ya? Estas pruebas que son de screening no permiten hacer, determinar ni el grado de pérdida auditiva ni el tipo de pérdida auditiva. No nos va a permitir por sí solas determinar si es que es algo conductivo o algo sensorineural, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de estas emisiones otoacústicas? Que es un método rápido y fácil, ¿cierto? Es menos costoso que la implementación de un ABR automatizado. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, son susceptibles en el ruido, por lo tanto, cualquier ruido externo puede alterar el resultado. No detecta pérdidas auditivas neurales, por lo tanto, eso es importante, ¿cierto?, desde el punto de vista sobre todo en pacientes que podemos sospechar que tengan algún daño neurológico que pudiese estar alterado la vía auditiva, ¿cierto? Si le hacemos emisiones otoacústicas, probablemente no van a detectar esto. Y tiene una tasa de derivación más alta en comparación con el ABR automatizado. Esas son algunas de las limitaciones. El ABR automatizado, en cambio, funciona a través de unos electrodos que se ponen, ¿cierto?, en la cabeza del bebé, principalmente en la frente, en la mejilla y en las mastoides, ¿cierto? Y se envía un estímulo que también es estímulo clic a través de un audífono colocado en el oído. Y
en el fondo acá la actividad que mide el VR automatizado es determinar si es que esta información auditiva, este estímulo clic, llega o no a la vía auditiva hasta la onda 5, ¿ya? Si es que pasa la prueba, uno podría asumir que tiene una función normal del nervio auditivo, y si refiere, en el fondo habría que hacer estudios para determinar el grado de pérdida auditiva y dónde está el problema finalmente. ¿Cuáles son los beneficios del VR automatizado? Principalmente es que se evalúa, es una información un poco más completa que las emisiones autoacústicas, ¿ya? Y que permite la identificación de patologías neurales, principalmente. Entonces, ¿en qué casos se aplica la emisión y en qué casos se aplica el VR automatizado? Por lo general, Magda, ¿sí? ya estamos en tiempo ya. Ya, me voy a apurar. Entonces, por lo general, la emisión autoacústica se aplica en niños que no tengan factores de riesgo, ya en las salas de maternidad más habituales, y el VR automatizado se recomienda en aquellos casos en que tenemos niños con factores de riesgo. Me voy a apurar entonces. Acá tenemos algunos indicadores de calidad del tamizaje que en general tienen que ver con, por ejemplo, que se aplique en ambos oídos en al menos el 95% de los recién nacidos antes del mes de vida, que hay una tasa de falsos positivos igual o inferior al 3% y de falsos negativos tiene que tender al 0%, que hay una tasa de remisión a servicio de otorrino de un 4% y que el diagnóstico definitivo y la intervención sea más tardar a los 6 meses. Ahora, todo esto que hemos hablado, ¿qué es lo que ocurre en Chile? En Chile hasta es lo más comúnmente conocido es las guías GES de la hipoacusia en prematuro y de la hipoacusia moderada en menores de 2, que luego se modificó en el 2015 hasta los 4 años. En el caso de los prematuros, ¿cierto? Implicaba la aplicación de un screening auditivo, que era este tamizaje selectivo, pero en el caso de la hipoacusia moderada, finalmente tenía que llegar el niño con diagnóstico, y es ahí donde teníamos el problema porque muchos niños llegaban tarde. Es por eso que la buena noticia en este caso es que desde el año 2020, del año pasado, es que se ha implementado en Chile a través de 2 resoluciones. Se instauró el tamizaje auditivo universal para aquellos niños que que nazcan a través del sistema de FONASA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de esta resolución, que es la resolución exenta 39 y la resolución 54, incluye las prestaciones de emisiones autoacústicas y potenciales evocados auditivos acortados, en este caso, lo incorpora como prestaciones dentro del parto. Si se fijan acá, sale. Ya hay 2 modalidades en el fondo que uno podría acceder, que es a través de el parto institucional. En el fondo yo voy al hospital, a un hospital público, ¿cierto? Y ahí, gracias a esta resolución, debiese sí o sí aplicarse el tamizaje para que FONASA le pueda pagar el parto a ese hospital. Y la otra modalidad es a través de lo que se llama modalidad PAD-parto, que es prestación asociada a diagnóstico, ¿cierto? Donde yo puedo ir a una clínica privada que recibe estos bonos PAD, y ahí también está incluido el tamizaje auditivo universal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que todos los niños que nacen en el servicio público debiesen ser... se les debiese realizar el tamizaje auditivo universal, ¿ya? No ha sido muy conocido porque hemos estado en medio de una pandemia, por lo tanto la visibilización de esto no ha sido tanta, ¿ya? Finalmente, para ir concluyendo, la pérdida auditiva, ¿cierto? Es una discapacidad de las más comunes en todo el mundo, generando como consecuencias problemas en el desarrollo del cerebro, ¿cierto? Cuando nace un niño con una pérdida auditiva, como vimos, ya ha tenido por lo menos unas 20 semanas de privación desde el momento de la gestación, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante actuar con rapidez para reducir el efecto de este retraso. La evidencia científica indica que existe una pequeña ventana para el desarrollo del cerebro auditivo que está dado por la neuroplasticidad cerebral.
Es decir, si un niño no tiene la oportunidad de escuchar durante los primeros 3 años y medio, esta oportunidad se pierde y va a pasar el periodo crítico para formar conexiones neuronales que permitan un desarrollo de la audición como fuente principal para la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, la detección temprana debiésemos considerarla como una emergencia neurológica. ¿Ya? Finalmente, cuando un niño aprende a escuchar y hablar y aprovecha estas ventanas de desarrollo auditivo, gracias a la detección temprana, va a permitir que el niño pueda hablar con personas que lo rodean y aprender de los demás, leer y comprender sobre el mundo, recibir una buena educación y tener opciones de vida. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque la capacidad de tener una buena educación y aumentar las opciones de vida tiene la ventaja adicional, además, de reducir la pobreza y la posibilidad de realizar cambios que son importantes en la calidad de vida de ese niño y de esa familia. Y con eso termino. Muchas gracias. Oye, gracias Magda, qué importante tener este concepto que es la emergencia neurológica, entendiendo que existen estas ventanas de desarrollo que tenemos que aprovechar, ¿ya? Exacto. Ahora vamos a presentar a nuestra colega Carolina Verdugo con banderas rojas y promoción de la salud auditiva. En relación a las preguntas, vamos a juntar las dos presentaciones del módulo de audición para poder hacer las preguntas y generar a lo mejor algún debate o un diálogo al respecto. Carolina. Sí, acá estoy. ¿Me escucho? Perfecto. Ya voy a compartir. Tú me dices, Sofi, si se ve, si todos lo pueden ver o tú lo puedes ver. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, se ve bien, perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. Estuve ahí mirando el chat de los participantes y la verdad es que es sorprendente poder reunirnos en esta instancia para poder hablar de muchos temas fonoaudiológicos. Hay mucha gente de muchas partes, así que un saludo para todos y esperemos que esta jornada sea fructífera para todos. Bueno, como dice el título, yo les voy a hablar sobre banderas rojas o signos de alerta, ¿cierto? Y la promoción de la salud auditiva en la población infanto-juvenil. A modo de introducción, mencionar que la audición hay que considerarla como el sensorio base para el desarrollo del lenguaje oral y, por consecuencia, los aprendizajes. Por lo tanto, cualquier alteración que tenga el sistema auditivo puede impactar en el desarrollo típico del habla y del lenguaje, y la magnitud que tenga o las repercusiones a este nivel se verán reflejadas y tienen directa relación al grado de pérdida auditiva para que precisamente